Muy buenas tardes, amigos y amigas que se conectan en este momento a este conversatorio online INRED Radio TV Libre, que se transmite por Facebook Live. No se olviden de escribirnos a nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios y sugerencias. Estamos en Facebook como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED 1. El día de hoy hablaremos sobre un hecho que conmocionó a la sociedad ecuatoriana y que generó comentarios a favor y en contra del asesinato de Tony P., de 44 años, Ronald B., de 25 años y Jacqueline M., de 35 años, víctimas del linchamiento ocurrido hace 2 semanas en la parroquia rural de Pozoja, en la provincia de Guayas. Para ello saludamos a Desiree Yepes, editora de Ecuador Chequea, y al abogado José Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos de la PUSI, que analizarán los hechos. Bienvenidos a este conversatorio: linchamiento Pozoja, de las redes sociales al asesinato. El pasado 16 de octubre, según el diario Expreso, alrededor de las 12:45, las personas empezaron a dirigirse hasta el retén policial en busca de los robaniños. Esto luego del robo ocurrido a la salida de la escuela en la parroquia de Pozoja, lugar donde 2 madres de familia retiraron a sus hijos de 5 y 6 años y en el camino fueron abordados por 3 personas con escopolamina, que les robaron $200 y 2 celulares. Una de las mujeres, quien tuvo pocos efectos de esta droga, fue quien colocó la denuncia en la policía. Las 3 personas que huían con el botín robado fueron detenidas a la salida de Pozoja, cuando corrió el rumor de que uno de los niños había fallecido a causa de la escopolamina. Desiree Yepes, editora de Ecuador Chequea, ustedes trabajan hace varios años en el país verificando la información que emiten las autoridades, las figuras públicas y las redes sociales. ¿Cómo la información de un robo se pudo convertir en un secuestro de menores de edad? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Para empezar, en efecto, Ecuador Chequea tiene 2 años al aire, nos pueden encontrar en ecuadorchequea.com. Y en este lapso de 24 meses nos hemos dedicado a la verificación del discurso público, así como los contenidos que circulan en Internet, y un poco nos hemos dado cuenta de cómo se va degenerando los procesos de información en desinformación. En esa línea, para responder a tu pregunta, es un poco complejo que exista en efecto una línea clara para determinar cómo funciona, pero básicamente este es el principio del rumor, ¿no? O sea, no es una cuestión de ahora, no es una cuestión que surge con la aparición de Internet o de las redes sociales. Si bien con Internet y con las redes sociales este es un fenómeno que se ha exacerbado por la rapidez con la que se difunden los datos o las informaciones no confirmadas, el rumor o el teléfono dañado es algo que vivimos desde hace muchísimo tiempo. O sea, me atrevería a decir que desde el origen de la conversación, porque es básicamente la distorsión del mensaje. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Hace meses, en Ecuador Chequea hemos detectado una serie de desinformaciones que tienen que ver con el secuestro de niños a escala nacional. Este es un fenómeno que surge no solo en Ecuador, es un fenómeno que ha ocurrido en otros países del mundo, extrañamente. De hecho, en septiembre se produjo en México, en Puebla, una situación bastante similar a la que se produjo hace una semana acá en Ecuador. En Puebla se detuvo a 3 personas que estaban vinculados a un delito de robo. Sin embargo, la población entendió, consideró, se enteró de que supuestamente estas personas estaban vinculadas con el secuestro de niños. Fueron también hacia el retén policial, 150 personas, sacaron a los detenidos de la cárcel, los lincharon y los mataron. Exactamente igual como funcionó en Ecuador o como pasó en Ecuador. Acá fue una situación similar. Habían denuncias, rumores de que supuestamente hay una serie de bandas que se dedican ahora mismo al secuestro de menores, nada confirmado. Según la propia ministra Romo, que se pronunció la semana pasada, se han recibido en la fiscalía del país no más de una denuncia
por secuestro de niños en lo que va del año. Este es un dato que nosotros estamos sometiendo a verificación, o sea, es importante que esto lo aclaremos también. Y en ese sentido existe una alarma generalizada, se produce esta detención, se produce este robo, hay una denuncia que en efecto se interpone ante las autoridades y en el lapso de 4 horas, si es que no me equivoco, llega la turba iracunda a buscar a unos supuestos secuestradores de niños. Es extraño también que en este lapso existe la grabación de una mujer que ya tenía conocimiento de que se le estaba acusando de haber robado niños. Es un video que además se viraliza, no tenemos todavía idea cómo, y posteriormente se producen los hechos que todos conocemos. Entonces, básicamente, esto es el resultado de una serie de desinformaciones, de una cadena de hechos no confirmados que terminaron por convulsionar, por caotizar a la sociedad. Y es muy importante tener claro que esa es básicamente la motivación de quienes generan información falsa. Nosotros desde Ecuador Chequea intentamos y promovemos que no se utilice el término noticias falsas, porque la noticia falsa como tal no existe. Si se trata de una noticia, se trata de un hecho que ha sido confirmado, que ha sido corroborado y de datos que han sido verificados. Por lo tanto, hablar de noticias falsas también es un perjuicio hacia el ejercicio periodístico, porque quienes emiten mentiras no pueden ser llamados periodistas. Muchísimas gracias. Abogado José Valenzuela, usted que pertenece al Centro de Derechos Humanos de la PUCE, si alrededor de las 12:45 la gente empezaba a llegar al UPC de Pozorja, donde se encontraban los detenidos, ¿qué debía hacer la policía para garantizar el debido proceso de estas 3 personas? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Creo que este caso ha generado conmoción a nivel nacional por ser de gran trascendencia y lamentablemente por el desate de violencia que se ha generado en la ciudad de Pozorja. Para responder a tu pregunta, parece que hay una cierta irregularidad, puesto que a los detenidos del supuesto delito de robo se les dirige a la unidad de policía comunitaria de Pozorja, mientras que de las investigaciones que he podido hacer para venir acá, parecía que después se les iba a llevar a la unidad de flagrancia de Playas. Entonces parece que hay una cierta incongruencia en el accionar de la policía, puesto que de confirmarse y al ser un delito flagrante, debía evacuarse de inmediato una audiencia en la unidad de flagrancia, que era la competente para resolver en ese momento el caso. Y de haber sido así, otras tal vez hubieran sido las consecuencias. Es lamentable que más de 2.000 personas, según datos del comercio, en la turba hayan destruido bien público, hayan causado afectaciones a la salud, a los personales de la policía ecuatoriana y además hayan causado la muerte de las 3 personas referidas. Entonces, para garantizar el debido proceso, creo que debía darse una actuación un poco más, con más celeridad por parte de la policía y viendo que podía tomarse esta situación mucho más grave, podía tal vez, hablo alejado de la situación, pero si se les dirigía a la unidad de flagrancia, creo que hubiera sido una salida adecuada y correcta para garantizar el debido proceso en este sentido. Muchísimas gracias, José. Las redes sociales se han convertido en una fuente de información para los medios de comunicación y para la ciudadanía en sí. Deciré, es labor de los periodistas verificar la información, pero para la gente común, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es su responsabilidad? La responsabilidad de los ciudadanos en general es asumir su responsabilidad en el momento de compartir una información. Es sumamente común que hasta nuestros canales más básicos de comunicación lleguen contenidos sumamente alarmantes y muchos de ellos falsos, con la finalidad, como te mencionaba anteriormente, de generar caos, de generar desestabilización, de denigrar a tal o cual personaje. Y las personas, un poco en el afán de subirse a esta ola y de ser parte de la conversación, no tienen reparo alguno en recompartir este tipo de contenidos y viralizarlos, como se diría. Sin embargo, como medios de comunicación, como tú bien lo mencionaste,
La tarea es evidentemente determinar qué tan veraces son este tipo de contenidos que se difunden en WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, porque pasa también mucho que estos contenidos llegan a convertirse en noticia en los medios convencionales de comunicación. También es real que existen perfiles que se dedican directamente a compartir este tipo de noticias y a generar este tipo de noticias. Existen contextos en los cuales esto se exacerba, como son los entornos políticos, los procesos electorales, en donde con la finalidad de desprestigiar a algún candidato o a algún movimiento, se empiezan a desarrollar más contenidos que tienen como única finalidad desinformar a la sociedad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ciudadano? Es intentar buscar canales oficiales de información, guiarse un poco con pautas bastante básicas para poder identificar si un contenido es cierto o no. Nosotros desarrollamos en Ecuador Chequea un manual para que las personas puedan determinar muy fácilmente si es que un contenido es cierto o no. Pasa también mucho cuando existen temblores o desastres naturales que se genera una serie de información que no es cierta, se empiezan a descontextualizar videos, a descontextualizar fotos. Entonces es muy importante que ahora en esta época en donde estamos bastante expuestos a una cantidad masiva de información, podamos ser un poco más conscientes y exponer mejor nuestro criterio en el momento de seguir replicando este tipo de datos. Debemos tener un poco más de responsabilidad. José, la policía conocía el delito por el cual fueron detenidas estas 3 personas y eso lo informaron a la multitud, pero ellos no creyeron en su versión y decidieron continuar en este sitio. Se conoce que a las 4 de la tarde, a las 16 horas, la gente ingresó al UPC, como lo has dicho, y como conocemos, quemaron 5 motos, agredieron a los policías y sacaron a los supuestos robaniños. ¿Por qué la gente no creyó en el sistema policial y sí en las redes sociales? Es complicado responder tu pregunta porque, como decía antes, no me encuentro en el contexto de Posorja, pero lo que puedo leer a nivel, digamos, nacional es una cierta desconfianza generalizada en el sistema de justicia. Y es lamentable, puesto que podemos ver casos como los de Fernando Alvarado en las últimas semanas, o casos también lamentables en los cuales se ha vinculado a personal, al más alto personal de las instituciones del Estado, con la... que han dotado de armas al denominado alias Guacho en la frontera norte. Entonces son temas que sin duda alguna permean en la sociedad y generan mucha desconfianza. Creo que tal vez, como decía la persona que me antecedió en la palabra, deciré, la confianza en las redes sociales, digamos, acrecenta. Y claro, es muy complicado cuando cierto tipo de desinformación circula y no tienes cómo contrastar. Y hay una turba que piensa lo mismo. Y digamos, son fines que para ellos eran loables, porque eran robaniños. Y según declaraciones de María Paula Romo, también después del día de los hechos, no fueron solo las 3 personas las que estaban involucradas, sino había una cuarta, que tuvieron que esconderlas debajo de camas de los policías en la UPC. Entonces, esta persona corrió con suerte, pero no las otras 3. Entonces, creo que en un sentido más general hay una cierta desconfianza generalizada en el sistema de justicia, lamentablemente, y también en los administradores y las personas que ayudan a este sistema, que son los policías y también los militares, también que han estado involucrados, no en este caso en específico, pero en otros como he contextualizado. Muchísimas gracias. El hecho en sí es muy impactante, más aún cuando tiene una cobertura en vivo mediante redes sociales. Deciré, usted fue seleccionada por la Agencia Pública de Brasil para cubrir temas vinculados a derechos humanos en el contexto de las Olimpiadas Río 2016. En ese sentido, ¿cómo mira el tratamiento que dio la prensa a los hechos ocurridos en Posorja? ¿Y cómo se podría realizar una cobertura con enfoque de derechos humanos? A ver, para empezar, es complicado el momento en que te enfrentas a una noticia como esta porque en efecto previamente no hemos cubierto temas similares.
Es decir, no ha pasado previamente que un grupo de cientos de personas en una comunidad enloquezcan por un rumor, se acerquen hasta una institución oficial, saquen a otras 3 personas y las maten, y que además de eso se filme esto, se viralice y muchas otras personas justifiquen lo ocurrido por tal o cual razón. En ese momento, ¿cuál es la posición de la prensa ahora mismo? Reactiva, ¿no? O sea, los medios generalmente reaccionan a la noticia, la replican respondiendo a las preguntas básicas: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, dejando de lado el por qué. El por qué es una pregunta que nos permite profundizar muchísimo más en la información y en encontrar una explicación a los procesos sociales que se dan. Desde el periodismo es también importante generar el contexto, y a través del contexto podemos dar esta respuesta que te venía mencionando. En ese sentido, en la cobertura de derechos humanos, los porqués son primordiales, son básicos. Es muy importante entender por qué se rechaza tal o cual cosa, por qué tal o cual grupo es vulnerable, por qué hay respuestas que todavía, digamos, no las tenemos. Entonces, la responsabilidad del periodista en la cobertura de temas de derechos humanos es aún, no sé si más relevante que en otros temas, pero sí te genera cierto compromiso. ¿Por qué? Porque generalmente estás tratando con víctimas. Y cuando tratas con víctimas, tu trabajo periodísticamente debe alejarse de la revictimización, ¿no? Debe alejarse del tratamiento de prejuicios. Nos enfrentamos mucho a los conceptos prefabricados el momento en que tratamos temas vinculados a derechos humanos, y esto no cambia en Ecuador, no cambia en Brasil. De hecho, ahora mismo en Brasil nos estamos enfrentando a un contexto del cual tampoco se tenía precedentes, y es la llegada de la extrema derecha al poder, aupada también en los contenidos falsos y en la influencia que se genera a través de redes sociales. Pasó en Estados Unidos con Donald Trump, y creo que básicamente el compromiso periodístico se replica en todos estos casos. Básicamente lo que tenemos que hacer es dar un tratamiento serio de la información, alejarnos del amarillismo, intentar dar coberturas profundas de los temas, pasar de la noticia a la profundidad, a la investigación, dar seguimiento a las historias. No sé si es que en la última semana se han dado publicaciones en torno al tema de Posorja, pasó a un segundo plano tras lo ocurrido con Fernando Alvarado, que es lo que copa ahora mismo los titulares. Pasamos de la sensación o del titular enorme sobre, claro, la turba iracunda lincha y asesina a 3 presuntos robaniños. ¿Eran en efecto delincuentes? O sea, hay ya estas respuestas, hay periodistas detrás de esas respuestas. El derecho, o mejor dicho, los periodistas que cubrimos derechos humanos tenemos un compromiso básico, y es darle un principio y un final a nuestras historias, y para lograr ese final no se puede hacer de otra manera que no sea profundidad. O sea, la superficialidad en este tipo de coberturas no sirve, no funciona, y si es así, creo que estamos quedando en deuda con nuestra audiencia, que es a los únicos a quienes nos debemos. Por los hechos ocurridos en Posorja, el fiscal del caso anunció el 17 de octubre que las personas que cometieron este delito serán procesadas por delincuencia organizada. José, ¿es posible esta figura penal en este caso? De la información recabada en la investigación para venir acá, encontré que la fiscal encargada del Guayas, Yanina Villa Gómez, había planteado o había indicado a la prensa que hay algunas investigaciones abiertas. Una de ellas es de robo, otra de incendio, otras de daño al bien público, otra de instigación a la violencia y otra por asesinato, más no encontré por delincuencia organizada. La figura del asesinato tal vez sería la aplicable al caso, puesto que según el artículo 140, numeral 9 del Código Orgánico Integral Penal que rige en el Ecuador, si la muerte se produjera durante concentraciones masivas, tumultos o conmociones populares,
La sentencia establece una pena de 22 a 26 años. La delincuencia organizada, digamos, sería otro tipo penal que no sé si sería adecuable al caso o si se podría adecuar, pero pareciera que la figura de asesinato, por lo cual 8 personas, de lo que tengo entendido, están con prisión preventiva en esta investigación, puede adecuarse al caso. Y al parecer, pareciera conducente esto, ¿no? Sí. Además, José, al ser un linchamiento donde participó mucha gente, ¿cómo determinar el nivel de participación de cada una de estas personas y así poder determinar el nivel de responsabilidad? Como lo mencionaste, al momento hay 8 personas detenidas y que están en prisión preventiva. Es difícil, y ahí tal vez los videos grabados en el momento de que la turba sacó a las personas y lamentablemente las asesinó, creo que pueden ser una pista para los encargados de la Administración de Justicia, para los agentes que investiguen el caso. Creo que deben cotejar prácticamente todos los videos que se han recabado prácticamente en las redes sociales y por todos los medios posibles para determinar ese nivel de responsabilidad. Y yo creo que es una tarea muy, muy complicada, puesto que, digamos, una autoría intelectual estaría prácticamente, sería muy, muy difícil determinarlo, ¿no? Pero las personas, digamos que evidentemente utilizando objetos contundentes como palos, ciertos videos que pude observar, digamos, palos flagelaron a las personas y así pudieran causar su muerte, tal vez evidentemente tienen otro nivel de responsabilidad. Entonces creo que para este tipo de investigaciones debe efectuarse los peritajes con la seriedad que necesita el caso, porque ha generado una conmoción muy, muy grande. Y aparte de lo que te quería comentar, me resonaba algo interesante de la veracidad de la información y que comentaba Desiree, puesto que digamos en la actualidad hay un boom tecnológico en el cual una noticia coopta los medios por 2 o 3 días y a la siguiente semana ya no hay más información. Exactamente podría, digamos, contextualizar estudiando el tema. De lo que encontré esta semana, hay un artículo de opinión de Enrique Echeverría en El Comercio, y más no información, digamos, más profunda, aparte de todos el boom de la noticia que fue la semana anterior, el día martes 16. Entonces creo que esto también es importante para una prensa seria y que quiera darle continuidad a los hechos, que profundice en el estudio de los casos. Y también otra idea que te quería dar es que el uso del derecho penal, según nuestra Constitución, debe ser de última ratio, mínima, es decir, debe desvincularse a las personas que nada tuvieron que ver, porque de lo que pude también ver, muchas personas o muchos familiares de personas acusan a que sus familiares que están detenidos ahora no tuvieron ninguna participación. Claro, esto obviamente debería cotejarse con los videos y la información que tiene la policía en este momento. Eso. En una rueda de prensa, la ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que de las denuncias de secuestro, solo una era real. Además, las autoridades locales descartaron enfáticamente que las 3 personas víctimas de asesinato fueran detenidas por secuestro a los niños. Sin embargo, los habitantes de Pozorja no creen esta versión y aseguran, según los testimonios recogidos por el Diario Expreso, que sí fue un robo y secuestro. Asimismo, denuncian otro posible intento de secuestro en Playas. Deciré, ¿qué hacer frente a estos testimonios publicados en la prensa nacional? ¿Qué hacer? ¿En qué sentido? En el sentido, ¿cómo podemos creemos en lo que dice la prensa nacional? ¿Será que sigue siendo otro rumor? A ver, en este caso en particular, tú lo que estás haciendo es citando los pronunciamientos de las autoridades y de cara a eso lo que dice la gente de la sociedad. Ahí no hay una afirmación de la prensa. Digamos, ahí los periodistas o los comunicadores no están desmintiendo o afirmando esa información. Es decir, no están diciendo
María Paula Romo sostiene que únicamente se ha recibido la denuncia del secuestro de un niño en lo que va del año. ¿Esto es cierto o es mentira? Los medios no te están dando esa respuesta. Están citando a la autoridad. Los medios tampoco te están diciendo, los testigos o los participantes en el linchamiento de Pozorja afirman que las víctimas sí eran secuestradores, pero de acuerdo a nuestra investigación podemos determinar que estas 3 personas no tenían antecedentes penales. Esa respuesta tampoco está dada. Aquí lo que hay es un cotejamiento o una confrontación de puntos de vista, pero lo que no hay es precisamente la verificación de que el anuncio oficial o de que las denuncias ciudadanas sean o no reales. En ese sentido, ¿cuál es la labor de la prensa? Es confirmar, es corroborar que lo que dice María Paula Romo sea o no cierto. El deber de la prensa es confirmar, es corroborar que lo que dicen los ciudadanos es o no cierto. El deber de la prensa es, como lo dicen los grandes maestros del periodismo, alejarse de la declaracionitis. ¿Qué es la declaracionitis? Justamente este ejercicio de abrir comillas, citarle o endosarle la información al otro, y yo me limito a publicarla de esa manera. El deber de la prensa es dar respuestas, y justamente ese es el ejercicio que hacemos en Ecuador Chequea. Como yo te mencionaba hace un ratito, justamente ¿qué es lo que estamos haciendo? Verificando si lo que dice María Paula Romo es cierto. Estamos determinando si en efecto en lo que va del año únicamente se ha recibido la denuncia de un secuestro a menores. Ella se refiere al caso de la niña de Sucumbíos, que ya fue recuperada. Hemos hecho la solicitud respectiva a la Fiscalía para determinar si en efecto en 10 meses se ha recibido únicamente una denuncia, y esa respuesta la podremos publicar seguramente en los próximos 2 días. El trabajo de la prensa es ese. ¿Qué hacer frente a estas declaraciones? Pues eso ya lo sabe el lector de último. O sea, los periodistas no estamos para convencerle a nadie de nada. Estamos para darle los insumos y las herramientas para que al final del día sean ellos quienes asuman su posición frente a los hechos. Muchas gracias. Quisiera saber, José y Desiree, ¿qué sensación les deja estos hechos ocurridos en Pozorja? Y desde su experticia, por supuesto. ¿Y qué hacer para sumar esfuerzos para que esto no vuelva a ocurrir? Por favor. Gracias por la pregunta. Creo que los hechos han generado una conmoción muy grande a nivel social y a nivel personal también, porque siento una ola de inseguridad que va en aumento, lamentablemente. Entonces, en este sentido, hay un atropello también al Estado de Derecho, puesto que se vulnera todo principio de debido proceso y de presunción de inocencia, por ejemplo, garantizado en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución. No se ha dado el debido proceso, las personas que han muerto no han tenido la posibilidad de ser juzgados ante una autoridad competente, y en este sentido es lamentable que todo esto haya ocurrido. Creo que lo importante es rescatar qué se puede hacer ante este tipo de situaciones. Creo que una cultura de prevención es muy importante, y ahora que ha pasado estos hechos lamentables, creo que es deber de las entidades estatales y de las autoridades encargadas de los ramos pertinentes ejecutar todo plan para que este tipo de acciones no vuelvan a suceder. Además, creo que también es importante a nivel personal, como decías, desde el enfoque de comunicación, contrastar toda información que se comparte en una red social, y también debe verificarse si los datos son ciertos, si son verídicos, son reales, puesto que puede conmocionar a la sociedad, pueden causarse este tipo de cosas que después se lamentan por toda la sociedad. Creo que es una oportunidad para el sistema de justicia de verificar los errores los que ha cometido, y creo que es una oportunidad para también ejecutar planes de prevención a nivel nacional. Eso, gracias. Sí, por favor, ¿puedo repetir la pregunta? Claro. Frente a los hechos ocurridos, ¿qué sensación te deja desde tu experticia para que estos hechos
no vuelvan a ocurrir y cómo podemos sumar esfuerzos para así garantizarlo? Bueno, creo que es realmente importante entender el nivel de influencia que puede llegar a tener un contenido que se lanza no solo en redes sociales, sino en la conversación cotidiana. Somos responsables de lo que decimos y del efecto que esto puede propiciar. Del lado periodístico, creo que las responsabilidades se mantienen y es justamente llegar a buscar las respuestas más precisas a lo ocurrido, no cesar en la búsqueda de versiones y a través de esas poder intentar acercarse a la realidad o a la búsqueda de la verdad constante. Es importantísimo que la gente active su capacidad o su criterio en el momento de compartir contenidos. Cada vez estamos más expuestos y seguramente esto se va a exacerbar todavía más con el perfeccionamiento de la tecnología en el compartir información. Acudir a los canales oficiales y en el caso de los medios, cuando nos equivocamos en redes sociales, los periodistas y las cuentas oficiales, no basta con borrar únicamente el tweet o la publicación en Facebook, de hecho no es lo recomendable es citar esa información y junto a esa publicar la rectificación o el dato correcto asumiendo el error. Los periodistas no estamos exentos de equivocarnos, pasa y pasa constantemente. Sin embargo, sí podemos ser responsables o cuidar nuestra credibilidad asumiendo que cometimos una equivocación y publicando inmediatamente la debida rectificación. Eso creo que básicamente vivimos tiempos de infoxicación en donde somos nosotros los únicos responsables de qué consumimos y de qué compartimos. Pues para concluir, quisiera preguntarles a nuestros panelistas, pues si bien me han comentado cómo podríamos sumar los esfuerzos, ¿cuál es la conclusión luego que después de una semana se haya cerrado la conmoción, por decirlo, en redes sociales y que haya ahora otros temas en boga, pues desde lo legal, ¿qué podemos hacer pues para que estos temas no se sigan reproduciendo? Y desde las redes sociales, pues ¿qué podemos hacer? Sí, como a manera de conclusión, por favor. Como lo mencionaba anteriormente, creo que una cultura de prevención y el establecimiento de políticas públicas claras puede ser una opción y de hecho es una opción para el Estado de Derecho. De manera personal creo que una cultura de prevención también tiene relación, como decía antes, con la información que uno se comparte en redes sociales y también creo que es necesario darle seguimiento a este proceso penal que está en curso o los procesos penales que estarán en curso, puesto que, como te decía, pueden tomarse otras acciones que pueden utilizar el derecho penal como una herramienta sancionadora y que no cumpla su fin. Prácticamente los familiares de las víctimas, y lo veía en algún video, dejan familias huérfanas. Son personas que también tenían responsabilidades y cargas familiares. Entonces creo que en ese aspecto es muy importante pensar que detrás de cada persona hay una familia que te espera en casa o que está en otro país, en otra instancia, porque bueno, en nuestro contexto ecuatoriano también hay mucha migración. Entonces creo que desde este aspecto hay que ser un poco más humano, desde el trabajo de derechos humanos, en el cual estoy hace algunos años en el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Creo que se puede dimensionar un enfoque humano de los problemas sociales y de las prácticas jurídicas que a veces afectan los derechos humanos. Entonces creo que un punto importante es apoyar a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, como personalmente me satisface trabajar en esta área, puesto que intenta cambiar en un espectro de la sociedad, así sea mínimo, que puede generar cambios más grandes. Entonces creo que en este sentido
Es importante que la gente conozca sus derechos, que los defensores de derechos humanos se empoderen de ello y darle vigilancia y seguimiento a los procesos judiciales y penales iniciados para que tampoco se atropellen los derechos de las personas que tuvieron que ver en ese caso. Entonces, eso, muchas gracias por la invitación. Deciré una consulta. Si es que tenemos políticas públicas, limitaríamos el uso del Internet, ¿cuáles serían las afectaciones que tendrían para el público en general luego de este hecho? Cuando hablamos de limitaciones en Internet, sería primero importante saber a qué nos enfrentaríamos. Si hablamos de limitaciones como tal, ya estamos partiendo de que existe un obstáculo, ¿no? De que existe un corte, de que existe un límite, de que existe un hasta aquí. Y en temas de libertad de expresión es muy complicado hablar de limitantes. No sé si la respuesta pasa por limitar el acceso a Internet. De hecho, todavía no hay una ley a escala internacional que haya logrado frenar la escalada de los contenidos falsos. Francia, con Emmanuel Macron, intenta esbozar ahora mismo una ley para combatir las fake news. Todavía no han dado en el blanco y todavía no se sabe cómo manejar ese tema porque, como te mencionaba, es fácilmente pasar al lado de la censura. No somos quien para determinar qué se puede o no se puede compartir, y esto ya merece una conversación muchísimo más profunda a la luz de lo que determinan estándares internacionales, libertad de expresión, libertad de prensa y demás. Lo que sí podemos hacer en los tiempos que vivimos y con las leyes y la legislación que contamos es partir de que la información que publicamos se acerque al menos a hechos reales, y en eso somos responsables no solo los periodistas, sino también el ciudadano común. ¿Por qué? Porque ahora los ciudadanos también emiten información a través de canales masivos como lo son Twitter, como lo son Facebook. Pero existen personas que no necesariamente son periodistas y tienen cientos de miles de seguidores en redes sociales, y la información que ellos exponen y vierten se convierte evidentemente en una tendencia o en un dato que afectará a esta comunidad virtual o digital que lo sigue, y a su vez esto se transformará en hechos reales en la calle, o sea, en la vida real. En ese sentido, la importancia del periodismo en los tiempos que corren no pasa por la primicia, pasa por la profundidad, como lo decía anteriormente, no pasa por el qué, pasa por el por qué, por dar respuestas mucho más claras y contextualizadas de los hechos, por qué pasa lo que pasa. Y eso solamente se logra con el periodismo de largo aliento. Este no es una tendencia o un género, si cabe, que haya muerto con Internet. Todo lo contrario, es algo que se ha podido pulir muchísimo más por las facilidades que ahora mismo tenemos para acceder a la información. En ese sentido, nuestra responsabilidad es no soltar las historias, es darle seguimiento y no quedarnos en la burbuja informativa. Lo que ayer fue noticia, hoy probablemente no lo es. Hoy es noticia la fuga de Fernando Alvarado, no sé qué sea noticia la próxima semana, pero sí sé que de aquí a un mes, si es que hay un periodista que está dándole seguimiento al tema de Posorja, seguramente tendrá ya respuestas. Lo estamos viendo hoy con el tema de los colegas del comercio. Hace 6 meses la noticia era su muerte, se dio algo de seguimiento con el tema a través de lo que se iba revelando o lo poca información que se iba revelando. Sin embargo, paralelamente había un colectivo de periodistas que se dedicó en silencio a minar datos, a reconstruir la historia, y hoy tenemos una investigación que nos da respuestas que en su momento no las teníamos. Eso es lo que busca hacer el periodismo serio, de verdad y de calidad. Encontrar respuestas. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Desiree Yepes, editora de Ecuador Chequea, y al abogado José Valenzuela, del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, que participaron en este conversatorio Linchamiento en Posorja, de las redes sociales al asesinato, que se transmitió por INRED Radio TV Libre. Recuerden escribirnos a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como INRED Derechos Humanos y en Twitter como INRED 1. Este video lo podrán ver colgado en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana. Se despide con ustedes Ingrid García.